A denominación de orixe Rías Baixas deseña o seu camiño cara ao futuro. Marcanse o 2030 como horizonte cun novo plan director. Como, cando e onde ten que actuar a denominación de orixe Rías Baixas son as preguntas ás que responde este documento. Y Rías Baixas más porque los 4 pilares de este plan director son más volumen sin perder calidad, más internacionalización, más elaboración de vinos premium y más sostenibilidad e innovación. Estes piares son as liñas estratégicas que debe seguir o sector cara ao 2030. O obxectivo multiplicar por 2 o valor en vendas ata superar os 300 millóns de euros. El desafío es que en 2030 ese mercado nacional se vendan 5 millones de litros adicionales y aún así en valor pese un 58%, porque la parte internacional pese mucho más. Norteamérica, Reino Unido y el resto, el objetivo es crecer un 50% de las exportaciones en esos mercados, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con ese 15% de porcentaje de vino premium. Para conseguir estas cifras é fundamental incrementar a produción e, polo tanto, a superficie de hectáreas amparadas pola denominación de orixe. O obxectivo que se marcan é acadar as 5.000 cara ao 2030, cunha produción de 50 millóns de kilos de uva recollida. Que llevábamos desde el año 2011 con un parón en el crecimiento de la superficie, nos habíamos quedado estancados en las 4.000 hectáreas, pero lo que estamos viendo es que desde el 2021 hemos vuelto otra vez, o sea, está volviendo a plantar, se está volviendo otra vez a incorporar superficie a la denominación de origen y nosotros creemos que en los próximos años pues vamos a poder llegar probablemente pues a casi las 5.000 hectáreas. Rías Baixas agarda que ao incrementar esta produción medre tamén o número de adegas que se deciden a apostar pola elaboración de viños premium, cun prezo medio de 22 euros. Actualmente eso se destina ao redor dun millón de litros de viño a estas elaboracións, dato que a DO quere duplicar. Desarrollar nuevas líneas de negocio en los vinos, con esos vinos de una categoría, como bien decía Magín, pues esa categoría premium, que nos ayuden a colocar precios superiores, donde el consumidor siga manteniendo esa percepción alta de nuestros vinos y donde tengamos, sin competir con Chablis o sin competir con los vinos alemanes del Riesling, pero que al final el consumidor nos coloque en esa misma altura, ¿no? Con esta folla de ruta, o Consello Regulador traballará agora da man do sector para deseñar as estratexias a seguir.